Buenas noches, y bueno, buenas noches, Guillermo. ¿Qué tal? Buenas noches, Hernán. Bienvenido a Giro. Bueno, cada día hay hechos políticos, digamos, hoy ya es jueves, el principal fue el triunfo de Macri. Ahora, un triunfo ajustado, por lo menos no parecía en la víspera, por lo menos, que la diferencia iba a ser tan poco, ¿no? Incluso esto provocó que el mercado, que en su momento festejó en las generales el triunfo del macrismo en Provincia de Buenos Aires y el acortamiento de la distancia entre Scioli y Macri, ahora ante el triunfo de Macri por poco más de 2 puntos, resulta que al revés tuvo una baja, una especie de señal del mercado que, no sé si pensás lo mismo, pero es como que al ser tan ajustado el triunfo no hay un cheque en blanco a un gobierno que en un primer momento había planteado una política claramente de ajuste a través de sus ministros de Economía. Después los mandó a guardar en un sótano, cuestión que el kirchnerismo hizo de eso centenares de humoradas, ¿no es cierto? Pero fue real, es decir, los mandaron a ocultar. Y hoy empieza el día de ayer, quiero decir, el listado de el gabinete que algo está indicando. Ahora, lo que quería remarcar era ver si a vos te parecía de por qué terminó siendo tan ajustado el triunfo de Macri sobre Scioli. Sí, desde el domingo parece que hubieran pasado muchísimos días, ha habido una sucesión de novedades que se han dado, todo el reacomodamiento, la transición, que las corporaciones exigen que sean ordenadas, por eso tanto ofuscamiento con la recepción que hizo Cristina de Macri, y la primera reacción de los mercados fue justamente lo que señalabas vos, abrir a la baja el día lunes, en contraposición a lo exultante que habían estado después de la primera vuelta de octubre. En ese sentido, pensar el acortamiento, digamos, las encuestas previas y la misma actitud del candidato Scioli, que se lo veía, se lo notaba derrotado, apesumbrado, y las encuestas que volvieron a fallar, que auguraban 10 o 15 puntos de ventaja sobre Scioli y Macri, vieron que en un sector del pueblo trabajador, sobre todo sectores medios, apuntaron a un voto quizás en defensa de una especie de un mito sobre lo conquistado y ante lo que Macri, lo que decías vos, que mandaba ocultar, pero que no podía. Entonces se acortó la distancia, inclusive en Provincia de Buenos Aires logró recuperar algunos puntos el kirchnerismo. Sacó una diferencia de 3.500.000 votos Scioli en Provincia de Buenos Aires en relación a la anterior elección. Sí. Yo creo en relación a lo que decías vos recién, que al revés, que Scioli, no al revés, pero en un sentido giró en las últimas 2 semanas. Incluso en las redes hubo un tuit que fue medio que se repicó mucho, que decía devolverle el PowerPoint a Del Caño. Sí, Es decir, porque si uno vio el primer debate presidencial donde Scioli no estuvo presente, pero el único que planteaba de ajuste, de evaluación y de que le iban a saquear el bolsillo a los trabajadores, la defensa de la salud y la educación, fue Nicolás Del Caño. Scioli no estuvo en ese debate, pero tampoco es que en su campaña electoral venía hablando en esta tónica, y sin embargo en las últimas 2 semanas, sí, incluso en el debate presidencial con Macri, tuvo que plantear de manera demagógica, sí, creo yo, claramente demagógica, un discurso en un sentido, creo que por primera vez tan claramente desde un sector del kirchnerismo a los trabajadores. Sí. Que esto en un sentido también llevó algunas semi-reflexiones, me parecen a mí, por parte del kirchnerismo, que por ejemplo Kunkel llegó a plantear que una de las reflexiones que hace en el mismo día de la derrota del domingo, dice, creo que no le dimos suficiente participación al movimiento obrero. Digo, una semi-reflexión porque claro, hay que ver, ¿no? Lo que han hecho durante todo este tiempo, pero me pareció que ese intento de Scioli de acercarse al público peronista, al trabajador, redundó en algo de ganancia, le redundó, sí, finalmente, sí, creo yo. No sé si piensa lo mismo. Sí, en ese sentido logró mantener una
una cierta base demagógicamente esa frase que habían impuesto en 2011, el nunca menos. Con respecto a lo que decía de la participación de los trabajadores, siempre, bueno, como hemos denunciado, se apoyaron en la vieja burocracia sindical, en los gordos como Caló, Piñanelli, etcétera. Un momento crucial de ruptura con Moyano. Claro, sin lograr ver el fenómeno de nuevos sectores de trabajadores, sobre todo jóvenes, que no se veían identificados ni se sienten parte de esta burocracia sindical que es cada vez más proempresarial que en defensa de los trabajadores. Con respecto a lo que decías del gabinete de Macri y estas novedades, como decían en Twitter, ahora el país está atendido por sus propios dueños. La serie de CEOs o managers, gerentes que vienen de empresas como Telecom, Shell, Monsanto. A ver, la mayoría del gabinete Macri es mayoría del PRO. Del PRO, sí, clara mayoría de... Y hay tres radicales por ahora. Por ahora sí, está Aguad en comunicación, que el Milico Aguad. El Milico Aguad, que se parece más al PRO que al radicalismo, o desea un radicalismo PRO. Se encuentra Gustavo Santos, de la Agencia Córdoba Turismo, para el Ministerio de Turismo, y Burrayche, el diputado formoseño, que es de las Confederaciones Rurales Argentinas, un sector, no llega a ser la sociedad rural en la extensión de sus terrenos, pero que han obtenido pingües ganancias en los últimos años con la soja. Ahora hay una preeminencia en los que son del PRO, de empresarios directamente, gerentes de Shell, de Telecom, de bancos extranjeros, de Monsanto. Es decir, el país atendido por sus propios dueños que llegó, ¿no? Y la sorpresa, Lino Barañao. Lino Barañao, el ministro de Ciencia y Técnica, que había sido uno de los tópicos que el kirchnerismo había querido poner con el miedo en esa campaña de que los científicos del CONICET iban a volver a lavar los platos, lo de que se iban a los planes de tipo ARSAT, el desarrollo tecnológico. Ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología habla de una continuidad en el modelo, supuestamente. Hay que ver cómo... Habían anticipado que vamos a colaborar y a sostener la gobernabilidad. La gobernabilidad, pero habían planteado sectores del kirchnerismo. Hay que ver si llegan a tanto. Una característica que tiene el kirchnerismo es de tratar de traidores a todos los que por ahí se van de su línea, pero en realidad lo que hay es, en un punto, ciertas políticas de continuidad. Las primeras declaraciones de Macri y todos los signos de esta semana, la cadena ayer de Cristina en el Hospital Posadas, en apuntar a no hacer una oposición de resistir el ajuste, como se viene planteando desde el Frente de Izquierda. En su lenguaje le dicen no vamos a poner trabas a la gobernabilidad, claro, ¿no es cierto? Exactamente. El ajuste es inevitable, puede ser más gradual, hay que ver los tiempos. Eso todavía no está Macri claro. tiene que ajustar como tendría que ajustar también Scioli si hubiera gobernado, ¿no? Sí. Y los tiempos, y en ese sentido la colaboración, inclusive en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que tiene la mayoría de kirchnerismo, en ese sentido me parece que apuntan a una negociación. Y recordemos que mantiene 14 de las 24 provincias de kirchnerismo, muchos intendentes. Entonces ahí todos quieren garantizar su gobernabilidad. Entonces en ese sentido puede abrirse cierta colaboración entre el kirchnerismo, que discursivamente en redes sociales muchos militantes hablan de vamos a resistir, vamos a impedir que volvamos a los 90, por ahí cosas muy loables como suenan, pero su dirección está apuntando en otro sentido claramente. Yo creo por lo menos, como síntoma, por lo menos en sectores del movimiento obrero, nosotros habíamos tenido un caudal electoral a la izquierda, y Nicolás del Caño en particular, que se vio reducido, si uno lo quiere comparar, los votos del Frente de Izquierda en relación al voto en blanco, que fue la campaña y nulo que hicimos de manera militante desde la izquierda. Yo creo que hay un sector importante
de votantes del Frente de Izquierda que terminaron votando a Scioli contra el mal mayor que vendría a ser a Macri. Sin embargo, me parece que hay un síntoma que sí es real, de que a pesar de que se haya dado ese movimiento electoral, es, por lo menos en el sector del movimiento obrero, muy importante, que plantea que yo creo que sí se cree que va a resistir. Y, por ejemplo, trabajadores como los de Minetti hoy lo están demostrando, digo. Sí. Y conversando muy por arriba con esos trabajadores, hay un sector importante que votó a Scioli y, sin embargo, piensa que ellos ya están resistiendo, pero creen que el futuro, en general, para los trabajadores va a ser de ajuste y que van a tener que estar atentos en la resistencia. Es decir, yo creo que hay un sector de los que votaron a Scioli que realmente se la creen, independientemente de lo que planteás vos, que obviamente todos los gestos que vemos desde la dirigencia, ni hablar de la dirigencia provincial, que dicho sea de paso, escribiste ayer una interesante nota sobre el devenir del kirchnerismo provincial, sobre eso estaremos hablando, pero los dirigentes provinciales del kirchnerismo hasta ahora no han omitido palabra y balance, teniendo en cuenta que objetivamente se demuestra en el mapa general de las elecciones que el caudal de los votos macristas en Córdoba fue determinante para el triunfo de Macri, y en ese sentido el cuestionamiento de decir por qué el kirchnerismo, después de una década con el poder central del Estado, ha tenido una performance tan pobre permanentemente, ¿no es cierto?, en las elecciones en la provincia. Sí. Con respecto a las declaraciones, algunos sí salieron a hablar. Hay una que realmente es una de Martín Gil, ex rector de la Universidad de Villa María, llegó a una declaración insólita, como diciendo, si Córdoba no fuera parte de Argentina hubiéramos ganado. Sí. Algo Está que buena no esa. Es buena. Saquémoslo del mapa. Claro, siempre y no hay ningún problema. El regionalismo y cordobesismo llevado a un extremo. Después hubo otras declaraciones reprochando el aparato, que justamente este aparato del Poder Central que decías vos, que no había sido volcado a Córdoba. Y después las explicaciones lamentables por ahí de algunos compañeros, de algunas personas, echándole la culpa a la gente sobre la votación que tuvo Macri, de más del 70% de los votos en la provincia, 75% aquí en Capital, casi el 80% en las Sierras Chicas, que es donde fueron las inundaciones. Tiene para mí una explicación de que el kirchnerismo tampoco pudo crear un movimiento en la provincia de Córdoba que fuera capaz de oponerse al Partido Justicialista de Córdoba, un partido justicialista que se mantiene en sus rasgos más derechistas, más menemistas o ortodoxos, como se dice. Un menemismo tardío, menemismo podemos tardío. decir que es el del azotismo. El del azotismo, con su política de policialización, persecución de la juventud, precarización del trabajo mediante los planes, exhibición de impuestos a las empresas, basado en la soja y en las multinacionales. Un modelo, digamos, que no tiene nada de progresista. Y si uno, que lo planteaba en la nota del Izquierda Diario... Así es, vos hiciste un recorrido. Claro, hicimos un recorrido, fuimos a buscar las listas, las alianzas electorales que se presentaban, y nos encontramos que hasta el 2007, las 3 primeras elecciones, participaron en alianza Unión por Córdoba y el Frente para la Victoria. De hecho, cuando gana Schiaretti... A ver, pará, decís hasta el 2013. La historia 2007, empieza hasta el 2007, pero la historia empieza en el 2003. En el 2003. Del 2003 al 2007 hubo 3 instancias electorales, decís vos. Exacto, en el 2003, bueno, la primera elección que gana Néstor Kirchner, que en Córdoba saque el 11%, y se refugia en el del azotismo, ahí el kirchnerismo en Córdoba no tenía nada. En 2005 es la primera elección que van juntos, que colocan a Castelo, que venía de ser ministro de la Sota, funcionario de la Sota, ministro de Gobierno, con Patricia Vaca Narvaja, una figura del progresismo, que después de terminar su mandato de diputada se fue de embajador en México. Ajá. O sea, bastante lejano de construir algo políticamente en Córdoba. En 2007, la recordada elección del fraude,
que gane Schiaretti, la fórmula que se inscribe en la justicia electoral era Unión por Córdoba, Frente para la Victoria. Así es, ahí hay una alianza. Una alianza explícita. Y hay que recordar que jugaba un pie también en el juecismo. El kirchnerismo, un sector es más de izquierda, juegan con el juecismo. Después, que rompen después de que el kirchnerismo juega abiertamente con Schiaretti. En 2009 se cuentan las costillas para ver quién... Y Unión por Córdoba aplasta, triplica en votos al Frente para la Victoria, hasta que en 2011, la recordada elección que gana De la Sota, donde hacen, como se dice en el modelo político chileno, un pacto por omisión. El Frente para la Victoria no presenta lista en la provincia de Córdoba para gobernación y De la Sota retira la lista de diputados nacionales. Ahí Nuevo acuerdo. un nuevo acuerdo que permitió la... Incluso en el 2007, disculpa, porque me quedé pensando, fue el momento del fraude, es decir, que es el surgimiento de un sector del progresismo de Córdoba, detrás de Juez, que bueno, hoy vemos en qué terminó, digo, pero en su momento iba de la mano de la transversalidad. Claro, que ahí colocaron a Cecilia Marchand como diputada, claro. Una compañera que estuvo acompañando lucha de los trabajadores, una de las principales impulsoras de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, una compañía con la que nos hemos encontrado muchas veces en las calles, pero también optó por la Secretaría de Articulación Estratégica, no es un nombre que no muy pomposo largo, para algo que no se sabía bien qué significaba. Yo lo que quería señalar es que en ese momento ya hay una estocada al progresismo que podría surgir en la provincia de la mano de la unidad con Schiaretti, avalando el fraude. Siempre tratando de refugiarse en el Partido Justicialista. Ahí desde la producción nos dicen que tenemos que ir redondeando, así que vamos a tratar de sintetizar. Y bueno, la última apuesta grande del kirchnerismo, que fue la candidatura de Carolina Escoto, que se veía muy exultantes, felices, porque habían logrado colocar una figura progresista, referente de la Universidad de Córdoba. Ex-rector de la universidad, que también tiene su pasado con el schiarettismo. Pero renunció 6 meses después, su eslogan era Hablemos de Córdoba, no habló ni de Córdoba ni de nada, de hecho renunció a su jugosa dieta de diputada, pero no habló nunca en la Cámara de Diputados, no sabemos de qué pensaba, qué hablaba, ni sabemos qué pasó porque él renunció. Y creemos que esos 900.000 votos que se le saca de diferencia a Macri y a Scioli en Córdoba tienen que ver también con no poder construir una alternativa referenciada en los sectores populares, que sea más amplia, que buscar siempre el atajo de la alianza con el Partido Justicialista. Esa es la regla, digamos, del progresismo en Córdoba, es buscar, incluso si vos que estás en la legislatura, ahora ¿cuál es el devenir o qué se ve? El rumor que corre abiertamente y cada día atando cabos se confirma más, es que van a conformar un interbloque legislativo, Unión por Córdoba y el Frente para la Victoria. De hecho, es muy común ver a los legisladores electos del kirchnerismo saliendo de la oficina del presidente provisorio, Oscar González, el recordado ministro de Gobierno que tuvo que renunciar por el narcoescándalo, que la droga era para los perros. La droga para los perros, sí. Van a negociar con Oscar González estos lugares, se ven públicamente en el edificio de la legislatura. ¿Por qué crees que ahora va a haber una alianza y un interbloque entre el kirchnerismo y el PJ? Martín Fresneda lo dijo abiertamente, si Schiaretti cuente con su apoyo, salvo si va a gobernar con la Fundación Mediterránea. Ajá. Lo dijo el gobernador electo Martín Fresneda, el legislador. Pero va siempre gobernar. Siempre gobernar con la Fundación. No sé qué expectativa tenga que Schiaretti deje de ser el Schiaretti de los últimos 30 años. Claro. Hay que ver, bueno, esto recién se abre, los realineamientos que tenga Schiaretti como opositor a Macri o como colaborador. De hecho, ya tiene su primer problema Macri y los radicales de Córdoba que hicieron campaña con el diferimiento del pago de los jubilados, claro, que exigían que se respete el 82% móvil, ahora están pataleando porque la nación tiene que darle los 5.000 millones de pesos que le corresponden a la provincia de Córdoba.
Claro. Ahora no los quiere, ahora, cuando antes los tenía que poner cuando era Cristina, ahora ya no los ponen, ya no quieren ponerlos. Bueno, nos quedan muchas cosas por fuera en el análisis. Hoy, cortito, simplemente decimos, Moyano nuevamente en punta, sí. Yendo al auxilio del gobierno de Macri. Dentro del gabinete queda por definir el ministro de Trabajo, sí, que es una cosa muy importante y clave, que es lo que está midiendo el establishment cuando habla de la gobernabilidad, y si los sindicatos van a permitirle un gobierno pacífico, y sobre todo los trabajadores. Ya le bocharon un posible ministro de Trabajo, que es Lawson, proveniente, un hombre de Arcor. Demasiado empresarial, empresarial. Como para el Ministerio de Trabajo de la Nación. Bueno, seguramente en el programa que viene, muchísimas gracias, Guillermo, por compartir con nosotros este análisis. Nos quedaron muchas cosas afuera. Nos vamos a un corte y seguir viendo Giro a la Izquierda.